Mientras siga existiendo esta situación en donde el pueblo, la sociedad, apoye más a figuras políticas, a partidos políticos, a grupos de poder, en lugar de apoyar al pueblo, las cosas en México no cambiarán en absoluto. Seguirán manteniéndose de la misma forma, de la misma manera en que se han estado presentando a lo largo de la historia de nuestro país. Aquí en este canal hemos tratado muchos temas relacionados con la violación de los derechos humanos, tanto de individuos como de comunidades, como de poblaciones. Uno de los casos que hemos visto es el de las comunidades triquis del estado de Oaxaca y cómo han sufrido tanto el abandono como la violencia, al grado de que en algunas comunidades han tenido que salir, están sufriendo un desplazamiento por toda esta situación de violencia, de corrupción, de impunidad que existe en estas comunidades, que desgraciadamente no solo sufren del subdesarrollo, la falta de apoyos o la falta del interés por parte del Estado, sino que también se tienen que encontrar viviendo estas situaciones donde pues no, obviamente no les permite tener una vida digna, una vida tranquila. Es cierto que existen grupos ajenos o grupos pertenecientes dentro de las mismas comunidades que están en constante lucha por el poder, por la representación, pero esto no ocurriría si se atendieran de manera correcta, de manera adecuada, pronta y expedita las necesidades y las problemáticas que viven estas comunidades. Si no se vieran obligados a organizarse de manera autónoma, no existirían estas luchas de poder interna que hay en estas comunidades, en estas poblaciones y en estas organizaciones. Lo que ocurre con estas situaciones y que generan problemática es que posteriormente, cuando surgen conflictos y estos grupos, estas poblaciones empiezan a ejercer su libre derecho a defenderse y a exigir, pues sus luchas, sus reclamos se ven opacados y se ven manchados pues, por situaciones como esta, ¿no? Que ciertos grupos de la sociedad, cuando estos grupos sociales reclaman al gobierno, pues los toman como politiquería, ¿no? Los toman como grupos de golpeteo, como grupos no afines a un cambio en el país, y pues entonces empiezan a argumentar que sus luchas no son válidas, que sus luchas no son dignas de tomarse en cuenta. Pero no es así, ¿no? La realidad es otra. Entonces tenemos que estar bien atentos pues, para poder distinguir cuándo las luchas son legítimas. Lo que sí debemos de poner atención y remarcar es cuando los grupos o las organizaciones o los colectivos son agredidos por el Estado. En esta situación en particular, cuando estos grupos triquis se manifestaron en la Ciudad de México, acamparon y se organizaron, pues fueron completamente violentados por los cuerpos de seguridad o cuerpos de represión de la entonces ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que mientras ella sigue perjurando que el cuerpo de granaderos ya no existe, en cada manifestación social, en cada manifestación pública, vemos que están ahí, ¿no? Participando, que están agrediendo, que están violentando, que están ejerciendo su oficio por el cual siempre han sido caracterizados, y ese es la agresión hacia las personas que se están manifestando. Y entonces se da este fenómeno que hemos estado señalando constantemente también en este canal y que sucedió durante los gobiernos pasados, que no solo
es la criminalización de la protesta social, sino que también es la desvalorización y el quitarle todo este peso político y social a aquellas personas o grupos que se manifiestan en contra de las políticas que se ejercen y que no les favorecen de ninguna manera. Aquí en este canal hemos tenido muchas situaciones en las que se manifiestan porque están en contra de esta situación de señalar no solo las carencias políticas y sociales de un gobierno, sino el actuar de manera violenta, de manera represiva contra a quien se supone debe de estar cuidando y debería de estar sirviendo. Cuando una persona se manifiesta a favor de estos operativos o de estas políticas represoras ejercidas sobre la población, lo único que está dando es el permiso al Estado de ejercer violencia sobre el pueblo, y en algún momento esa violencia ejercida sobre el pueblo le tocará a esta persona que está defendiendo al Estado. Eso lo hemos dicho y no nos vamos a cansar de remarcarlo. En la situación de los triquis, parece que empieza a haber un poquito de luz, parece que empieza a haber un poquito de justicia, y es que el Poder Judicial, a través de un comunicado, de una ley, de una sentencia, mejor dicho, de una sentencia de un juez, obliga a garantizar el retorno de estas personas, de estos grupos, de estas poblaciones triquis que han sido desplazados o están sufriendo desplazamiento de sus hogares, y que el Estado tiene que garantizar que al regresar estas personas pues tengan esta protección y esta seguridad. La justicia federal otorga amparo a las víctimas de desplazamiento forzado en la zona triqui de Oaxaca. La sentencia beneficia a 143 familias, 503 personas de la comunidad de Tierra Blanca, Copala, que reclaman el retorno seguro a su comunidad. Los 3 niveles de gobierno obligados a coordinar el regreso y, mientras tanto, mitigar las condiciones de vulnerabilidad de las familias. El documento oficial condena omisiones de 3 dependencias federales, 2 estatales y 1 municipal. Además, acredita la existencia de grupos en disputa armada. Dependencias federales encabezadas por una subsecretaría de la Secretaría de Gobernación y la Guardia Nacional y estatales, como la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca, fueron omisas en la protección de población vulnerable atacada por un grupo armado y desplazada de su territorio. Resuelve Juzgado Federal con respecto del más reciente conflicto armado en la región Triqui. El Juzgado Tercero de Distrito en Oaxaca concedió un amparo y protección de la justicia federal a la comunidad triqui de Tierra Blanca, Copala. Señala a funcionarios federales y estatales de incumplir con sus obligaciones y ordena la elaboración de un plan de justicia para las 143 familias desplazadas, que suman 503 personas. Incluye asistencia humanitaria, medidas de mitigación de su situación de desplazados y concretar el retorno a su lugar de origen. Advierte que en la elaboración del plan, las autoridades deben garantizar la participación real de representantes de la misma comunidad. Los funcionarios federales que, según la sentencia de amparo, incurrieron en omisiones a pesar del grave riesgo en que se encontraban las familias triquis atacadas, son el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, la comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas, Marta Yuridia Rodríguez Estrada, y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodrigo Bucio de Abril, que estaba en funciones de abril de 2019 a enero de 2023, y David Córdoba Campos, que está en funciones y en ese puesto desde enero pasado. Mientras, los funcionarios estatales y municipales señalados en la sentencia de amparo como omisos ante violaciones graves a los derechos humanos son el secretario general del Gobierno del Estado de Oaxaca, Héctor Anuar Mahfoud, que estaba en funciones de 2017 a 2020, Francisco Javier García López, que estaba en funciones en 2020, y José del Jesús Romero, quien está en la actualidad en ese puesto. El fiscal general del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, que estaba en funciones de mayo de 2017 a marzo de 2021, Arturo Peinbart Calvo,
que se encontraba en funciones de marzo de 2021 a diciembre de 2022, y José Bernardo Rodríguez Alamilla, que está en ese cargo desde enero pasado, y el presidente municipal constitucional de Santiago Juxtlahuaca, Nicolás Feira Romero, que se encontraba en funciones de 2017 a 2021, y Arsenio Lorenzo Mejía García, titular del Poder Ejecutivo Municipal desde 2021 a la fecha. En la resolución del juicio de amparo se establece que la Justicia de Unión ampara y protege a la comunidad indígena Triqui, asentada en la localidad de Tierra Blanca, Copala, Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, contra las autoridades y por los actos indicados. La sentencia obliga a las autoridades de los 3 niveles de gobierno a coordinarse para ejecutar 2 tipos de acciones. Por una parte, y mientras no se concretice el retorno al lugar de origen de las familias desplazadas, deben proporcionar de manera permanente vigilancia y resguardo de seguridad pública de la comunidad quejosa, en el asentamiento provisional en el que actualmente se encuentre. Se les proporciona asistencia humanitaria a los grupos altamente vulnerables dentro de esa comunidad, como niños, niñas, personas con discapacidad y personas adultas mayores. Proporcionar de manera permanente acceso a la salud pública y educación a los habitantes de la comunidad quejosa, estableciendo acciones en materia de empleo, acondicionamiento de las escuelas para el riesgo de personas que se encuentran en edad escolar, para el ingreso de personas que se encuentran en edad escolar. Ubicarlos en un lugar donde se encuentren en un estado de hacinamiento, ubicarlos en un lugar donde no se encuentren en un estado de hacinamiento y reciban acceso a servicios públicos de agua y luz. Garanticen a la comunidad quejosa el acceso continuo al agua potable en el lugar del asentamiento donde se encuentran actualmente. Dicho suministro deberá ser en cantidad adecuada y suficiente para el uso personal, esto es, el acceso al agua necesaria para mantener la vida, la salud y para satisfacer las necesidades básicas del ser humano. Realice un censo que registre la totalidad de las personas que se encuentren desplazadas de la comunidad de Tierra Blanca, Copala, Oaxaca, desde el 26 de diciembre de 2020. Se les incorpore en el Registro Nacional de Víctimas, se les proporcione prioridad en su asistencia, derivado de sus condiciones de vulnerabilidad y en la implementación de acciones dentro de las instituciones encargadas de brindar atención. Se les valore que se encuentran en casos de gravedad. El segundo tipo de acciones tienden a revertir el desplazamiento forzado en que se encuentran las familias triquis de Tierra Blanca o Copala. El documento judicial ordena a las autoridades de los 3 niveles de gobierno realizar acciones que permitan el retorno de los habitantes de la comunidad quejosa a su lugar de origen. También se ordena que se garanticen las medidas de prevención necesarias para que no sean desplazadas nuevamente. Y también la sentencia de amparo ordena a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que continúe de oficio la investigación de las 3 carpetas abiertas por estos hechos de violencia. Asimismo, obliga a la Fiscalía a brindar a las víctimas el acceso a la justicia y provee atención médica, psicológica, que en su caso requieran las víctimas con motivo de violaciones de derechos, ello dentro de un plazo razonable. La demanda de amparo fue presentada el 22 de septiembre de 2022 a nombre de la comunidad de Tierra Blanca Copala por las personas indígenas Gerardo Martínez García, Venustiana López, Angelina Ramírez, Giovanna Francisco, Lourdes Martínez, Lidia Pilar López, Rocío Aguilar, Maximina López, Lourdes Hernández, María Hilaria Martínez, Héctor de Jesús Martínez, Obdulia de Jesús Martínez, Beatriz Merino, Catalina Merino, Maurilio Merino, Eloísa García Martínez y Zoila Martínez García. Se aceptó como juicio de amparo 1105/2022 y se radicó en el Juzgado Federal Tercero del Distrito de Oaxaca el 25 de octubre de 2022 con número de juicio 1258/2022. A cargo del juez Marco Antonio Vignole Conde, el juzgado se declaró competente para conocer y resolver el juicio de amparo. Las personas quejosas denunciaron las omisiones de las autoridades de proteger a las víctimas de desplazamiento forzado interno, respetar y garantizar las leyes general de víctimas y de víctimas del Estado de Oaxaca, así como las normas internacionales de derechos humanos, garantizar el derecho a la seguridad personal y retorno seguro a la comunidad de origen. Y de manera específica, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca se acusa de omitir las investigaciones correspondientes a las carpetas de investigación citadas.
En el documento se establece que las autoridades de los 3 niveles de gobierno alegaron que no tenían responsabilidad en los hechos que se les reclaman. Por ello, argumentaron, no pudieron haber incurrido en omisión alguna. Argumentaron que no tienen atribuciones para realizar las acciones que se les solicitaron. Sin embargo, en la sentencia de amparo se expone el análisis sobre las obligaciones de cada dependencia, la definición de lo que se considera un acto omisivo y los hechos probados que denuncian las víctimas. En este sentido, el juez argumenta que es un hecho que un grupo de personas armadas desplazó de manera violenta a las 143 familias desde el 26 de diciembre de 2020. En el análisis, detalla que las víctimas solicitaron apoyo de las autoridades federales, estatales y municipales. En la región hicieron acto de presencia fuerzas federales y estatales, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, pero se apostaron a 4 kilómetros del lugar de los hechos. No detuvieron a nadie ni impidieron las balaceras en la comunidad. Expone que en un primer intento de retorno de las familias desplazadas se realizó el 17 de enero de 2021. Pero gente armada sitió la comunidad y durante 5 días dispararon contra toda persona que se acercara. Ahí se registró la muerte de 2 personas por disparo de arma de fuego y una más por degollamiento. Además, una persona mutilada y 3 heridas por arma de fuego. El 22 de enero de 2021 se registró un segundo desplazamiento de personas. Por el juzgado, todas las omisiones que se les atribuyen a las autoridades de los 3 niveles de gobierno sí existen. Además, reconoce a los promoventes del amparo como una población en una situación jurídica específica, por una regulación sectorial o grupal protegida constitucionalmente. En el análisis de fondo del asunto, el juez Marco Antonio Vignola Conde determinó fundados los conceptos de violación de derechos que reclaman las víctimas, mas aún evoca los principios rectores a los que los estados se encuentran obligados ante las víctimas de desplazamiento interno: no discriminación, prevención contra el desplazamiento, protección durante el desplazamiento, asistencia humanitaria y propiciar condiciones de regreso, reasentamiento o integración. El documento destaca que el 27 de julio de 2021 se efectuó otro intento de retorno de las familias a su comunidad. Estuvo coordinada por la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Secretaría de Gobernación Federal, la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca y la Defensoría del Pueblo de Oaxaca. No se concretó porque el acceso estuvo bloqueado por personas encabezadas por la diputada federal suplente Emilia Ortiz García. También destaca que en una minuta de acuerdos, firmada por autoridades de los 3 niveles de gobierno y organizaciones de la región 5 de enero de 2021, se acordó mantener la presencia de los cuerpos de seguridad pública en la comunidad para evitar la acción de las personas armadas. En específico, se estableció el resguardo de la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Sin embargo, el 13 de enero de ese mismo año, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, por medio del oficio SSP de /DGAJ, /DPCDH, /014, /02021, informó que los habitantes y autoridades municipales de diversos municipios de la zona Triqui de San Juan Copala, Puxtlahuaca, no permitieron el acceso a los elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano a la población de Tierra Blanca Copala. Asimismo, en la sentencia se señala que la violencia documentada motivó que el expediente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca fuera traído por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El expediente se radicó con el folio SNDH, /4, /2021, /9908, -Q. En las conclusiones del análisis del fondo del Juzgado Federal Tercero de Distrito en el estado de Oaxaca se señala: las omisiones de las autoridades responsables de otorgar protección a la integridad física de las personas habitantes de la comunidad indígena Triqui, asentada en la localidad de Tierra Blanca Copala, Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, dentro de un contexto de riesgo hacia sus vidas, permitió que el grupo paramilitar continuara realizando actos de violencia generalizada dentro de dicha comunidad. Además, considera que las violaciones por omisión suponen la abstención del Estado frente a una situación en la que inminentemente debió haber actuado. De hecho, la vulnerabilidad de las personas desplazadas resulta del hecho de que se encuentran bajo la jurisdicción de su propio Estado, el cual no ha tomado las medidas suficientes para impedir o evitar la situación de abandono que llevó a las personas a tener que desplazarse.
De acuerdo con la sentencia de amparo, las omisiones de las autoridades derivaron en la violencia a los derechos de las víctimas, a la libertad de tránsito y residencia, a la asistencia de ayuda inmediata, a la seguridad pública y al de acceso a la justicia. Para el juzgado federal, queda evidenciado que diversas autoridades estatales han tenido conocimiento de tales hechos y no obstante no se ha iniciado investigación alguna. A pesar de que ser una obligación que debe ser cumplida por el Estado de oficio. Por lo tanto, estos hechos se encuentran en total impunidad. Advierte que la Fiscalía General del Estado inició las 3 carpetas de investigación citadas, pero siguen en etapa inicial y paralizadas en cuanto a la obtención de datos de pruebas. Pues bueno, banda, está bien cabrón cuando el mismo Estado se quiere lavar las manos en situaciones que, según ellos, no le competen, ¿no? Y estarse echando la bolita constantemente en los 3 niveles de gobierno, pues no deja muy bien parado a ningún político. Pues podrán argumentar bastantes cosas. La cuestión es que cuando ya se le solicita la intervención al gobierno federal y pues actúa de la misma forma que el estatal y el municipal, pues entonces también está cayendo en esta situación de omisión. El hecho de que no hayan permitido ingresar a las personas a la comunidad, aún estando bajo la protección de estas fuerzas de seguridad del Estado federal, pues habla de que pues en realidad solamente era la pura simulación, ¿no? La simulación de que iban acompañando a estos grupos, a estas familias desplazadas, porque al final, si no pudieron resolver nada, si no pudieron ejercer su autoridad ante estos grupos violentos, estos grupos violentadores, pues entonces únicamente se quedó en la simulación y en el espectáculo, ¿no? Para decir, es que nosotros pues sí actuamos, pero pues no pudimos hacer nada por esto y esto, ¿no? Entonces, pues ¿para qué generas esta expectativa y para qué generas esta situación? Si no vas a poder resolver la problemática, pues mejor acéptalo, di que no se están dando las condiciones por X o Z razón, busca otro tipo de solución, busca otra situación de cómo generar el Estado de Derecho, cómo generar este beneficio para las personas que están sufriendo, y pues tampoco te empieces a lavar las manos, ¿no? Aquí volvemos a lo mismo del principio. Si no apoyamos a la población, si no apoyamos al pueblo a que se solucionen sus problemáticas, y en lugar de eso nos ponemos a apoyar a políticos, a grupos políticos, a partidos políticos, pues estaremos viviendo muy jodidos todo el tiempo, ¿no? Seguiremos permitiendo constantemente pues, esta situación de violencia, esta situación de injusticias, esta situación de impunidad, esta situación de corrupción. Ya basta de estar protegiendo a políticos, grupos políticos, partidos políticos, porque deben de entender que ellos tienen poder en todos los sentidos: poder económico, poder político, poder social, y el pueblo siempre es el que está desvalido. Nos estamos viendo después, nos estamos escuchando, les deseo lo mejor.